Jesucristo, que en el corazón de Jesucristo, que en la idea de Jesucristo, que en el mandato de Jesucristo hay una idea clara. Sus apóstoles, su iglesia debe ir a todas las naciones. Es una iglesia con una misión católica, puesto que usted mismo, con su propia voz, dijo, católico significa universal, todas las naciones. Aquí está la primera respuesta. Cristo manda a su iglesia, a sus apóstoles, a predicar a todas las naciones. Segundo, esa iglesia es apostólica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 42. Es una iglesia apostólica. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escúchenlo de nuevo. Y perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina, no de Pánfilo, no de Petronilo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Usted me pregunta, yo le respondo. ¿Dónde dice, en qué capítulo y en qué versículo, que la iglesia de Cristo es apostólica? Hechos 2:42. Perseveraban, miren la palabra, perseverancia, en la doctrina de los apóstoles. La iglesia es apostólica. Hechos capítulo 8, versículo 18. Cuando se transmite el poder para nombrar nuevos apóstoles a través de la imposición de manos, ¿quiénes deberían nombrar nuevos apóstoles? ¿Quiénes tenían ese poder, esa autoridad? ¿Cómo se hacía? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos... Oiga, la imposición de manos, no de Petronilo, no de Pánfilo. Que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. La iglesia es apostólica. Permanece en la doctrina de los apóstoles, apostólica, a través de la imposición de manos de los apóstoles, apostólica, recibe la autoridad de Cristo. Entonces, eso es lo que la iglesia enseña. La iglesia católica viene de los apóstoles de Cristo. Cristo la funda y los llama apóstoles. Marcos 3:13. Cuando los llamó, ¿cómo fue? Que Cristo los llamó, que Cristo los dejó. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora, cuando Cristo llama a los que Él quiere y los envía, después, como dice San Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, ¿cómo tenemos que nosotros construir nuestra vida? La vida de la iglesia, la vida de fe. Efesios 2:20. Edificados, construyan. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. La iglesia es apostólica. Se edifica sobre el cimiento de los apóstoles. He ahí la respuesta a su pregunta. Faltaría la tercera.
¿Por qué decimos que la Iglesia Católica es apostólica y algunos le ponen romana? Nosotros, la doctrina es que es la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Esa es la doctrina. Lo de romana, algunos se lo agregan, pero esa no es la doctrina. La doctrina llega hasta ahí. La de romana, algunos se lo agregan porque la sede de la Iglesia Católica está en Roma, porque el Papa dicta las normas en la Iglesia y lleva el gobierno de la Iglesia desde Roma. Ese agregado y romana significa que tenemos un pastor universal y ese pastor está en Roma. Es para decir que no somos una secta que seguimos a un pastor que está allí o allá, sino que somos una iglesia universal, vayan por todas las naciones, y que el jefe que Cristo ha dejado está en Roma. Y ahí la explicación a su pregunta, la respuesta a su interrogante. ¿Tiene algo que decir o tiene otra pregunta? Entonces acérquese para acá. No. Bueno, yo le pedí a usted un versículo nada más donde diga Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque hasta donde yo sé está registrada así la Iglesia. Su registro oficial dice Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No se le añadió, sino que así es el nombre de registro. La explicación ya se la di. Antes de darle la respuesta a esa segunda, pregunto, ¿a qué iglesia pertenece? La de Primera de Timoteo 3:15. Ya va. Yo quiero que usted me muestre un capítulo y versículo donde diga la iglesia de Jesucristo de Primera de Timoteo 3:15. Escúcheme. Lo que es igual no es trampa. Usted me dice, muéstrame un capítulo y versículo donde diga Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Yo le digo, muéstreme un capítulo donde diga la iglesia de Primera de Timoteo 3:15. No donde me diga, para que si me tardo sepa cómo portarse en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Dios, que en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Eso yo sé dónde lo dice y me lo sé de memoria. Como lo que es igual no es trampa, usted me busca donde diga la iglesia de Jesucristo es la iglesia de Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Si no me lo da, entonces no me pida que yo haga lo mismo. Mi iglesia se llama Iglesia del Dios Vivo, columna y baluarte de la verdad. Y está en Primera de Timoteo 3:15. Si alguien tiene la Biblia, lo puede encontrar. Retroceda al video para ver si eso fue lo que él dijo antes. Todos escucharon, aquí no hay sordos. Él dijo que la iglesia de él era la de Primera de Timoteo 3:15. A las pruebas me remito. Retroceda al video, porque es fácil decir otra cosa y otra cosa y otra cosa. A mí me gustan las personas serias. Si usted dijo que era la de Primera de Timoteo 3:15, es la de Primera de Timoteo 3:15. Ahora, si usted me dice la iglesia de Jesucristo es donde dice, para que sepas cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad, ahí no está dando el nombre de la iglesia. Ahí está diciendo que para usted y yo mantenernos en la verdad,
debemos estar en la iglesia del Dios vivo. Y si sabe cuál es la iglesia del Dios vivo, es la que Mateo capítulo 16, versículo 18, el Dios vivo, Jesucristo, fundó. Cuando dijo, tú eres Pedro, esa es la iglesia del Dios vivo. La que fundó Jesucristo, que es Dios. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia mía de yo, es decir, la iglesia del Dios vivo. Y la fundó en la persona de Pedro y puso a Pedro como jefe. ¿Cómo lo sabemos? Porque le dijo, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Autoridad. Lo que ates quedará atado. Autoridad. Lo que desate quedará desatado. Autoridad. ¿A quién se la dio? ¿A su pastor? ¿O se la dio, como lo enseña la Iglesia Católica, a Pedro? Eso es en Mateo 16, 16. Dice 18. Dice, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es fácil de entender. Usted tiene una confusión que dice, tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo está hablando de Él mismo. Habían más ahí. Y no dijo sobre ti, dijo sobre esta. Es fácil de interpretar. Sobre esta roca, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ahí ya encontramos una variación de fundamento. Usted dice que es Pedro, la roca, y allá dice que la piedra y la roca es Cristo. Ya hay una variación de fundamento. Te voy a comprobar que lo que él dice es un error, porque a él lo engañaron. Él no tiene la culpa. A él lo engañaron y él está repitiendo lo que le dijeron a él. Hoy usted tiene la oportunidad, si quiere, si le interesa, si no quiere no hay ningún problema, seguimos siendo amigos, de comprobar que lo que le dijeron a usted era mentiras. Lo que le dijeron a usted era la verdad. Y lo que la Iglesia Católica enseña era mentira. Pero hoy, yo con todo el amor de mi corazón le voy a demostrar que estás en un error, no por maldad, sino porque lo agarraron y le dijeron y le hicieron creer cosas que no son. Jesucristo, según él dice, habló con Pedro y le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra. Observe que esto, que el dedo, Jesús lo volteó hacia él y le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con el respeto que él merece, no lo dice la Biblia. Es producto de la imaginación de quienes le enseñaron a él. Pero luego, ¿cómo le compruebo yo que Jesucristo estaba hablando con Pedro y le estaba diciendo a Pedro que él era de piedra? Se lo voy a comprobar con la misma Biblia y usted lo va a leer. San Juan capítulo 1, versículo 42, nos viene a decir que Pedro no se llamaba Pedro, que Pedro se llamaba Juan. ¿Sí? Se llamaba Simón. Se llamaba Simón. Y ustedes van a ver que alguien a propósito, con un proyecto, con un plan que tenía, le cambió el nombre. Y el nombre que le puso, no deje que lea la Biblia de él, Luis, no me lo perturbe. Y el nombre que le puso es un nombre que significa piedra. Y a él no se lo enseñaron. Entonces él dice que Jesucristo no le dijo a Pedro que era piedra. A la prueba me remito. ¿Quién le cambió el nombre a Pedro? Jesucristo.
¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. ¿Qué nombre le puso? Piedra. ¿Por qué le puso piedra? Por algo. A mí me gusta comprobarle con capítulos y versículos, para que si él quiere seguir en el error que le enseñaron, lo siga, con mi respeto. Pero que sepa que a alguien en la vida se lo mostró y lo va a leer de su Biblia. Yo le tengo el micrófono porque todavía no he terminado la explicación a la pregunta que me hizo. 1:42 de Juan. Y le trajo a Jesús. Andrés trajo a Simón a donde estaba Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Jesús no dijo: míreme Pedro, míreme Simón, yo me llamaré Pedro, Piedra, Cefas. No, mirando a Simón, ¿cómo me va a decir él que le está diciendo Jesús a Pedro, que es a él mismo? Aquí le tumbo la mentira que le enseñaron a él. No es mentira de él, él repite lo que le enseñaron. Óiganlo, Jesús le dice a Simón. Y le dijo: Jonás, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Cómo le digo que se llamaba? ¿Cómo le? Cefas. No, antes. Tú eres Simón. Aquí está, pruebas. Tú eres Simón. Ahora vamos a ver si dice: tú eres Simón. Y ahora escuche: yo me llamaré Cefas. Vamos a ver. Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Sabe qué significa Cefas en arameo? ¿Sabe qué significa Cefas en arameo? Piedra pequeña. ¿Pero significa piedra o no? Piedra pequeña. Perdón, ¿pero significa piedra o no? Piedra. A mí no me importa que sea pequeño o grande. ¿Significa piedra? Ya va, perdón. Yo explico y después explica usted. Solamente quiero que el público escuche si Cefas significa piedra. Sí, 1000 veces sí. Ahora, ¿quién le puso a Simón el nombre de piedra? Cristo. Cristo no se puso el nombre de piedra, se la dio a Pedro. Ahora vamos a Mateo 16:18. Cuando termine, yo le doy chance, le he dado chance para que usted lo explique. No tenemos afán. Yo no tengo afán, solamente déjeme terminar la idea y yo le dejo terminar la idea a usted. Mateo 16:18. Léamelo usted mismo, por favor. Léalo, yo le tengo el micrófono. Mateo 16:18. Yo te digo, No está hablando solo, no está hablando con él mismo. Yo me digo a mí. No, yo te digo, está hablando con Pedro. que tú eres Pedro. Que tú eres Pedro. ¿Quién le puso el nombre de Pedro? Jesucristo. ¿Qué significa Pedro? Piedra. ¿Qué le dice Jesús? Yo te digo que tú eres piedra. ¿Qué significa Pedro? Piedra. ¿Quién le puso el nombre de Pedro? Entonces no me diga que Jesús le dijo: yo te digo que tú eres piedra. Y sobre esta piedra, eso lo inventan ellos. Pero la Biblia es clara, repita lo que Jesús dijo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Yo te digo que tú eres piedra. Pedro significa piedra. Que sea grande o pequeña, pregúnteme si me importa. A mí lo que me importa es demostrarle al mundo que cuando él dice que Pedro no es piedra, lo engañaron. Y decirle al mundo que no es el Padre Toro que dice que Pedro es piedra. Es Jesucristo, a quien él dice que es su Señor, quien le cambió el nombre de Simón a piedra. Solo que a él lo engañaron aquellos falsos profetas que vienen destruyendo la fe. Y muchos se han dejado engañar inocentemente, como este joven inocente, de buen corazón, que no tiene maldad, porque es del pueblo como ustedes, pero que lo agarraron y lo conquistaron. Ahora usted tiene la palabra, usted habla, cuando termine la idea me pasa el micrófono. Aquí claramente el que está confundido es usted. Y ese es el producto de las causas de las risas, porque así los ha ido amaestrando ustedes. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué significa? Piedra.
y sobre esta roca. ¿Pedro es piedra o es roca? Ha de saber el mundo que hay rocas grandes. Nada más, ¿es piedra o es roca? Una piedra. Sencillo, piedra o roca. No, ahorita usted termina la idea cuando yo deje de explicar. Está bien, pero si me pregunta, yo tengo que responder. Una roca es una piedra y una piedra. Tráigame una roca. Una piedra es una roca y una roca es una piedra. Solamente que una roca puede ser grande, grande como México. Puede ser una roca grande como el estado de Oaxaca. Puede ser una roca como su casa. Y vea que cada día va siendo más pequeña. Sigue siendo roca. Ahora, si él quiere decir que Jesús está diciendo que Pedro es una piedrita chiquitica, ese es su problema. Bueno, dice, de cierto, lo vamos a repetir otra vez. De cierto te digo, fíjense, que tú eres Pedro y sobre ti, ¿así dice? ¿O no? Dice, tú eres piedra. Piedra, Pedro significa piedra, no se lo olvide. Tú eres piedra y sobre esta piedra, ¿cuál? Tú eres piedra y sobre esta piedra. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es lo mismo piedra que roca. No es lo mismo. Una piedra, como aclaré, Pedro era piedra pequeña y Cristo es la roca, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. O dice, edificado sobre el fundamento de Pedro. A ver, vamos a hacer una cosa. Usted me está hablando edificado sobre el fundamento de... ¿De Pedro? A ver, hágame otra vez la pregunta. ¿Cómo dice? Edificados sobre el fundamento de Pedro y los 11 no, o los 10. Dice, edificado sobre el cimiento de los apóstoles. Si usted sabe cómo se construía en aquel tiempo, Efesios 2:20, si usted sabe cómo se construía en aquel tiempo se reconstruía con rocas. Siempre tenía que haber una piedra de primero, después otra piedra, después otra piedra, después otra piedra. Todas las piedras no estaban de primero. Sobre una piedra se construía la otra, sobre otra se iba construyendo. Esto es lo que Jesucristo muestra. Todos los apóstoles son también bases en la construcción. Pero ¿cómo sabemos que Pedro es el jefe dentro de la iglesia o esa piedrita? Espérame, la pregunta era si ahí dice que si edificados en el fundamento de Pedro, o cómo dice. Si lo leemos, no sé si quién me lo pueda leer. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí vemos que la piedra es Jesucristo. Y ya está metiendo usted dos fundamentos, o es Cristo o es Pedro. ¿A quién le creemos? Termine la idea, Donde dice, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, estamos encontrando a un apóstol Pedro que se encuentra cuando Cristo funda su iglesia. Entonces, la escritura nos habla de su muerte de Pedro, en 2 de Pedro 1:12. Y lo leemos. En esa 2 de Pedro 1:12 encontramos que Pedro se despide de la iglesia, porque llega al fin de sus días. Por eso, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas,
aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, ahí nosotros estamos encontrando a un apóstol Pedro que se despide y no está mencionando sucesores. Solamente dice, les dejo escritos para que vosotros se acordáis de mis palabras. Y no les mencionaba a un sucesor, ¿cierto o falso? No, ahí no le dice Pedro que deja un sucesor. Ya aceptó que no hay sucesor. Yo acepté que ahí no le dice Pedro que deja un sucesor. No me diga cosas que yo no he dicho. Pero la palabra sucesor, estoy hablando. La palabra, o sea que si más después usted me lo va a comprobar, tiene que comprobarme donde diga sucesor, no otra cosa. Sucesor. Entonces, ahí estamos encontrando que la Iglesia Católica, para darle continuidad a su iglesia, se inventó a un sucesor de Pedro. ¿Quién fue el sucesor de Pedro? Después de Pedro viene el Papa Clemente. Lino, ¿no? Lino, Clemente, Cleto y Anacleto. Sí, es Lino, sí. Lino, Cleto, Clemente. Entonces, Lino entró como en los años 67 o 69, que fue cuando murió el apóstol Pedro. Y como aclaramos, Pedro nunca mencionaba un sucesor. Entonces ahí nace una pregunta y Juan, el apóstol Juan, dice más o menos en el año 102, que fue cuando él fue el último de los apóstoles. Y él escribió el Apocalipsis como en el año 98. Entonces dice en tercera de Juan 9, está dejando también, dice, yo he escrito, Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. bueno, entonces en el periodo de 4 papas viviendo, hay un apóstol que no está diciendo, le voy a escribir al papa, o sea, el sucesor de Pedro. Él, estando en una cárcel, en Pasmo, él no pide ayuda a nadie, sino con toda autoridad, él manda hermanos, y no se lo quería recibir Diótrefes. Y él no estaba de secundario, él era el que reinclinó su cabeza a Cristo. Él era un apóstol que estuvo con Cristo. ¿Cómo va usted a comparar un apóstol con un obispo de Roma? Yo también doy la idea. Ahora me toca a mí y ustedes van a escuchar. Él dijo que Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta roca, él hizo la diferencia y la preguntó. Y dijo que Pedro era piedra y Jesucristo roca, que no era lo mismo. O sea que Jesucristo no es piedra y Pedro no es roca.
Jesús es roca, pero Jesús no es piedra, porque no es lo mismo. Pero leyó Efesios capítulo 2, versículo 20. Y vamos a ver si la Biblia dice que Jesucristo es piedra. Si Jesucristo es piedra, la teoría falsa que le metieron a él, de que piedra era Pedro y Jesús era roca, que Jesús no podía ser piedra, porque si era piedra chiquita, y Jesús es la piedra grande, verán que la teoría falsa de los falsos profetas que agarraron a este joven no es conforme a las Escrituras. Escúchenlo, para que vean. Sé que aquí lo dije, aquí, no. Aquí, ajá. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra. ¿Quién es? Pedro. Piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Aquí se destruye la falsedad, la mentira de lo que a él le enseñaron. Que Jesucristo no puede ser piedra porque una cosa es una piedra y una cosa es una roca. Jesucristo es una roca y Pedro es una piedra. Si eso fuera verdad, entonces la Biblia no diría que Jesucristo fuera una piedra. Eso es para engañar a la gente sencilla como él, que lo dicen los falsos profetas. Y él, que a lo mejor fue católico. ¿Sí fue católico? No. ¿Nunca en su vida no fue bautizado en la iglesia católica? No me bauticé. Él, que a lo mejor no fue católico, entonces nació allí y le fueron enseñando desde pequeño esa falsa teoría que la roca era distinto a la piedra, que la piedra era Pedro y la roca era Cristo. La Biblia le dice, no, así no es, no confunda, no engañe, no digan mentiras. Y cuando nosotros decimos que Pedro es la piedra donde Cristo funda la iglesia, estamos diciendo no que Pedro le va a quitar el puesto a Jesucristo. Estamos diciendo que Jesucristo le dio la autoridad de la iglesia a Pedro. ¿Cómo lo entiende la iglesia católica? Escúchelo, vamos a leer desde el 16, Mateo 16, versículo, lo vamos a leer desde el 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista. La pregunta, primera pregunta, ¿qué dicen del Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Observen que sobre la identidad, la pregunta va sobre la identidad. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Noten algo. Jesucristo quiere que la gente sepa quién es Él. La primera gira en torno a conocer el mundo, quién es Jesús. La segunda gira en torno al que el mundo sepa quién es Pedro. Observen, es cuestión de identidad. Primero, ¿qué dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Y va a haber una respuesta. Uno que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Podrán ver que hay error. Hablan de Cristo. Cristo es Jeremías. Hablan de Cristo pero de forma errada, equivocada, como lo hacen los protestantes. Otros que Juan Bautista, otro protestante habla de Cristo de otra manera. Otro que Jeremías, otra manera. Otro que alguno de los profetas, otra secta habla de otra manera. Y es cuando Jesucristo necesita que el mundo sepa quién es Él. Y Él le pregunta a los apóstoles. Otros dicen que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Aquí está. Identifique el mundo quién es Cristo. Aquí está la primera. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?
Y Pedro no le dice, tú eres la roca donde va a ser fundada la iglesia. No. Cuando pide quién es Cristo, no dicen que Cristo es la roca donde va a ser fundada la iglesia. No. ¿Qué responden? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No dijo, tú eres la roca y yo soy la piedra. No, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver, y Jesús le dijo, te equivocaste, Pedro, te equivocaste, yo soy la roca. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, La pegó Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ya el mundo entero sabe que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Se lo ha revelado Dios. ¿Por qué no hizo esa revelación cuando se lo revela a Pedro? Dios mismo le dice, tú eres la roca donde va a ser fundada la iglesia. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, bienaventurado, porque eso no se lo reveló la carne, sino Dios. Y lo llamó Simón, todavía no lo llama Pedro, lo llamó Simón como Pedro se llamaba antes. Lo curioso es que hasta ahí lo llama Simón. Pero de aquí en adelante, cuando vamos a identificar a Pedro, ya no lo llama Simón, lo llama Pedro, porque ya sabemos quién es Cristo. Identidad de Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Ahora la identidad del Pedro. Cristo quiere que el mundo sepa quién es Pedro dentro de la iglesia de Cristo. Óiganlo. Y ahora yo también te digo, Yo también te digo, usted lo dijo bien. Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora yo también te digo, aquí viene Cristo a presentar, no soy yo ni la Iglesia Católica, es Cristo quien va a presentar la identidad de Pedro para el mundo. Y yo también te digo, si tú me presentaste ante el mundo como el Hijo de Dios, como el Mesías, y lo dijo bien, inspirado por Dios, pues ahora yo también te digo, repítalo. y ahora yo también te digo, Yo también te digo, no lo dice la Iglesia Católica. Vean la presentación de Cristo sobre Pedro. Yo te digo, no dice yo me digo, tú te equivocaste y ahora yo me digo que yo soy la roca. No, yo te digo que tú eres Pedro, que tú eres piedra. El mundo entero debe saber que hasta ahí había llamado a Simón, Simón, pero ahora lo llama piedra. Le está poniendo una identificación ante el mundo lo conozca. Así como Pedro identificó a Cristo, es el Mesías, Jesucristo identifica a Pedro. Tú eres piedra, tú eres Pedro. y sobre esta roca Y sobre esta piedra que yo dejo como roca significa aquel que va a dirigir, a guiar la iglesia, aquel que va a ser el centro de unión de la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Por los versículos que siguen. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Él va edificando poco a poco la iglesia en Pedro. Edificaré mi iglesia. No me pierda esta. Quédese ahí, Luis, no me lo pierda. Aquí está la promesa. Mi iglesia la voy a edificar en Pedro. Ahora lo vamos a ver en la práctica, en la realidad. Cuando Cristo iba edificando la iglesia,
en Pedro. Está en los Hechos de los Apóstoles. Hechos. Hechos significa lo que hicieron, lo que quedó escrito para ejemplo de nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 13 en adelante. Ustedes verán cómo está la iglesia. Viene el Espíritu Santo en el capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 13. Usted va a ver quién va a hablar en representación, como jefe, como guía, como piedra de la iglesia. ¿Quién va a hablar? Si Juan, Santiago o Petronilo. Vamos a ver. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, ¿quién? Pedro. Y observen que se cumple lo que dice Jesús, que sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Pedro, y observen que Pedro sobresale entre los otros apóstoles. Observen, sobresale, pongan cuidado. entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro está de pie, sobresale con los 11. Los 11 lo apoyan. Es una iglesia unida, pero que tiene un cabecilla. No hablaron los 11, habló uno en nombre de los 11, y ese es Pedro. Qué casualidad. Y cuando Pedro habla, da el discurso. Y cuando Pedro da el discurso, léase todo el discurso, no lo podemos leer por razones de tiempo. En el versículo 41, verá que Jesucristo comienza a edificar la iglesia en Pedro. Se lanza el primer discurso, viene el Espíritu Santo. La iglesia nace. Cristo comienza a edificar la iglesia con la acción del Espíritu Santo. En el discurso de Pedro, ahí no habló Santiago, ahí no habló Juan, ahí habló Pedro. Miren cómo se edifica la iglesia, pongan cuidado cómo se edifica. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra. Los que recibieron la palabra, ¿de quién? ¿Quién estaba hablando? Pedro. Los que recibieron su palabra Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál es la promesa de Cristo? Tú eres Pedro. Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Dice la Biblia que cuando Pedro se lanzó el primer discurso, se le unieron 3,000 personas. ¿Está Cristo cumpliendo su palabra o no? Está edificando la iglesia. ¿Quién lanzó el primer discurso? Pedro. Se unieron 3,000 personas. Y eso no es todo. Vean cómo se edifica la iglesia. Versículo 47. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, edificaré. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el Señor añadía, eso significa edificar. Otra vez. y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Añadía a la iglesia donde está Pedro lanzando el discurso en nombre de los apóstoles, los que se iban salvando. Entonces observen que si dentro de la iglesia es verdad que Pedro es el jefe y Cristo va edificando esa iglesia. Y Pedro hace ese trabajo. Pedro no se niega a ese trabajo. Pedro va edificando ese trabajo que Jesús le puso. Pedro lo va cumpliendo. Usted puede ver, por ejemplo, cuando allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5. No, estoy mostrando que por qué en la Iglesia Católica decimos que Pedro es la piedra en la que Cristo edificó la iglesia. A ver, pero usted me entregó el micrófono y yo le dije, cuando usted termine, me entrega el micrófono. Ya no se lo quité. Espera el sonido. 12.
12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, Pedro estaba preso, custodiado en la cárcel. pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. estaba el jefe metido en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar por él. Para no leerle todo, está bien, no leerle todo, solamente te hago una invitación. Lee Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y analiza quién es el jefe en el capítulo 1. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Si quieres me da permiso y se lo compruebo todo. Entonces no me digas si no, lea el primero y solamente... Está bien, pero ¿usted quiere conocer la verdad o no la quiere conocer? Bueno, pero entonces yo no la voy a leer, solamente le voy a dar un consejo. Si usted lo lee y no encuentra eso, pues bueno, pero aquí la idea es que quede claro. Usted le doy consejo, usted mira Hechos 1 y analice quién habla, quién da las órdenes, a quién obedecen. Usted mira el capítulo 2, quién habla, quién da las órdenes, quién obedece. Usted mira en el capítulo 3, quién habla, quién da las órdenes, quién obedece. Usted mira en el capítulo 4, quién da las órdenes, quién habla, quién obedece. Usted mira en el capítulo 5, quién habla, quién da las órdenes, quién obedece. Usted mira en el capítulo 8, quién da las órdenes, quién habla, quién obedece. Usted mira en el capítulo 9, en el capítulo 10, en el capítulo 11, en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 14 y remate con el capítulo 15, donde todos los apóstoles encuentran a Pedro como el que pone el fin a cualquier discusión dentro de la iglesia. Que Pablo, con la autoridad que él tenía, que fue el concilio de Jerusalén, Pablo, capítulo 15, con la autoridad que tenía, no fue capaz de poner orden. Tuvo que ir a Jerusalén donde estaban los apóstoles. Eso significa hay jerarquía. Jerarquía, no pudo él. Los apóstoles y los presbíteros no pudieron. Entonces Pedro toma la palabra y lo vamos a leer solamente ese pedacito. Hechos 15, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 7, a ver. Y después de mucha discusión, ya habían discutido con Pablo, Pablo no pudo arreglarlo, Pablo fue a Jerusalén donde los apóstoles y los presbíteros, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Pedro se levantó y le dio un discurso, y el versículo 12, ¿qué dice? entonces toda la multitud cayó. Toda la multitud guardó silencio. Si usted ve que todos guardaron silencio y lo que no querían escuchar, tuvieron que escucharlo. Ponga cuidado, tuvieron que escuchar a Pablo, que no lo querían escuchar. Y oyeron a Bernabé y a Pablo. Lo oyeron. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué fueron a Jerusalén? Porque no querían escuchar a Pablo y a Bernabé. Los apóstoles no pudieron hacer nada. Pedro habla, todos guardan silencio, escuchan. Aquí la Biblia muestra la superioridad de Pedro sobre los demás apóstoles. Solo si usted lo quiere leer, si no, no hay ningún problema. Y usted decía que la sucesión, que si ahí decía que Pedro había dejado un sucesor, no, ahí no dice que Pedro dejó un sucesor. Ahí no lo dice. Lo que sí dice es que a través de la imposición de manos de los apóstoles viene la sucesión. Eso sí lo dice. Sí, ahí usted va a ver, usted quiere que te diga la sucesión. Observe, Hechos capítulo 8, versículo 18. Sí, no, es que usted hizo varias preguntas y yo se las estoy respondiendo. Yo no veo dónde está el error si yo le estoy respondiendo a su pregunta. Ya le respondí una. Usted hizo dos preguntas. Si usted hubiese respondido una, yo simplemente, usted se dio cuenta que yo no le hablé si no era centrado en la pregunta. Yo no le salté a otro tema. Yo solamente le estoy comprobando con una cita, con otra, para que el mundo entero se dé cuenta que lo que yo digo no son palabras mías de yo. Ahora, si eso le molesta a usted, me perdona. Pero lo que queremos es que las cosas queden claras. Cuando usted habla, usted da la cita que usted da y yo lo escucho. ¿Por qué? Porque necesitamos que el mundo sepa cuál es la verdad. Aquí no es el interés de terminar rápido, lo que sea, no.
El interés es que el mundo conozca la verdad. Muy bien. Hechos capítulo 8, versículo 18. ¿Cómo es la sucesión? Y él me pregunta, ¿dice sucesión? ¿No dice sucesión? ¿Pero qué dice? Que a través de la imposición de manos de los apóstoles, ¿qué pasa? Ponga cuidado. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Para qué? Y les dijo, denme también a mí ese poder. ¿Qué se transmitía a través de la imposición de las manos? El poder, la fuerza del Espíritu. ¿Para qué? Pongan cuidado, ¿para qué? Esto es lo que se llama sucesión, si usted quiere saberlo. Si usted no lo hace, está bien, pero yo estoy explicando la sucesión. Y usted puede decir, ya va. Un sucesor, está bien, yo le estoy mostrando cómo hay sucesión. Ya va, déjeme ir mostrándole. Pero ahorita usted demuestra que le estoy engañando. Yo le paso el micrófono, no me interrumpa. Yo le paso el micrófono y usted le demuestra al mundo que yo lo estoy engañando. Así de sencillo. Así de sencillo. A ver, entonces, usted verá que cuando le impone las manos, dice, dame a mí ese poder. Dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos también reciba el Espíritu Santo. Eso se llama sucesión. Si a mí me imponen las manos, yo recibo el Espíritu Santo, dice Simón, y podré imponerle las manos a otro para que quede con ese poder. A eso la Iglesia Católica llama sucesión apostólica, a eso. Ahora, por ejemplo, a Pablo le imponen las manos para que él sea apóstol. Hechos 13, 2, 3. A él le enseñaron que a Pablo nadie le impuso la mano, que él se nombró apóstol solo. Pero yo le voy a mostrar lo que enseña la Biblia, cómo a Pablo lo nombraron apóstol. Ponga cuidado. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. A Saulo, apártenmelo, pongan cuidado para que vea que le impusieron las manos para nombrarlo apóstol. Para la obra a los que lo he llamado. Para la obra que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y los despidieron, los enviaron. Si él no sabe qué significa apóstol, ha de saber que apóstol es enviado. Les impusieron la mano y los enviaron. Los despidieron a esa misión. Solo que él no sabe que es apóstol. Apóstol es un enviado. ¿Quién lo está enviando? Dios por medio de los apóstoles. ¿Cómo sabemos que Dios? Porque fue el Espíritu Santo que dijo, sepárame a Bernabé y a Saulo a la misión que yo le he encomendado. ¿Y cómo los envió apóstol? Le impusieron las manos, ¿quiénes? Los apóstoles, y los enviaron. Ahora Pablo ya recibió la sucesión apostólica. Ahora Pablo le da ese poder que él recibió a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Para que ustedes vean que se llama sucesión. ¿Por qué sucesión? Porque Pablo no tenía esa imposición de manos y no había sido apóstol. Ya le nombran apóstol, le ponen las manos, lo envían, es apóstol. Ahora Pablo tiene la autoridad, va a enviar a otro. Ponga cuidado. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le da la autoridad a Timoteo con la imposición de sus manos. Ahora Timoteo ya recibió la imposición de manos de Pablo. Ahora Timoteo puede imponerle las manos a otro. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Él puede hacerlo. Pablo le impuso las manos.
1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. No imponga las manos a nadie a la ligera. A esto es lo que la iglesia llama sucesión apostólica. Ahora voy a explicarle a él que él dice que Pedro no dejó sucesión, que eran apóstoles. Él no sabe la doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica dice que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y la Iglesia Católica dice que el Papa es un obispo, es el obispo de Roma. Y todos respetan a ese obispo. Que ese obispo alguien tiene que dirigir, como alguien tiene que dirigir la casa. En la casa tiene que haber alguien que mande. En una empresa tiene que haber alguien que mande. En cualquier parte tiene que haber alguien que mande. En una secta protestante tiene que haber alguien que mande. En la Iglesia Católica hay alguien que mande. De entre todos los obispos se escoge un obispo para que sea el que guíe la iglesia. A ese obispo se le da el nombre de papa, pero no deja de ser obispo. Si usted ve que es el papa, un obispo, el obispo de Roma, punto. A ese obispo de Roma, los demás obispos le dijeron, podía ser Petronilo, podía ser Pánfilo, pero nosotros lo escogemos a usted. Y ese entonces va a ser el papel de Pedro. ¿Cuál era el papel de Pedro? El que Jesucristo le dio en Lucas capítulo ¿qué? Bueno, vamos con Juan, mientras me acuerdo de Lucas. Juan capítulo 21, versículo 15, mientras que me acuerdo de Lucas. Y usted verá cómo es que en la Iglesia Católica hay un papa que no deja a ellos, no le enseñaron que el papa es un obispo, igual que los demás obispos, igualito que los demás obispos, solamente que agarró el ser presidente, llámelo así, los pastores protestantes llaman presidente de los pastores. Bueno, ese es el papa, pero no tiene una cosa más que el que va a mandar la iglesia por consenso de esos obispos. Escúchelo, ¿qué es lo que hace el papa? Oigan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. 3 veces Jesucristo le dijo a Pedro: te vas a encargar de los corderos, te vas a encargar de las ovejas. Hay uno que se encarga de lo demás, lo quiso Cristo. Lucas 22, 31. ¿Cuál es el papel de Pedro? Es un apóstol. Pedro es un apóstol como los demás. ¿Qué son los obispos? Sucesión apostólica, son apóstoles. El Papa es otro apóstol. Solamente que en ese momento agarra ese apóstol encargado de esta misión. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Ahí está la primacía de Pedro. Nadie puede decir que Cristo no puso primacía en Pedro. Yo he rogado por ti. ¿Y los otros? No, la primacía está en Pedro, por ti. Para que tu fe no falte. Y tú,
Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa es la tarea del Papa, confirmar a sus hermanos. El Papa no es más que los otros obispos. No, el Señor lo ha puesto ahí para confirmar a los otros, para que gobierne la iglesia junto con los demás apóstoles. Debo decirle que la sucesión apostólica es la que existe. Y luego, cuando Pedro muere, Pedro no deja un sucesor. Los apóstoles reconocen a alguien que quede encargado de, podría ser Pánfilo, podría ser Petronilo, pero si eligieron luego a Lino, ¿cuál es el problema? Que Juan habló y dijo, pero allá no lo quieren dejar entrar en tal cosa. Ustedes ven que los obispos tienen autoridad como apóstoles. Si yo vengo ¿por qué yo vine aquí? Porque me dio permiso el obispo que ustedes vieron que celebró la misa. Él no es el Papa, pero él tiene autoridad como apóstol. Él tiene autoridad como apóstol. Y él no tiene que pedirle permiso al Papa para dejarme entrar a mí aquí, o no dejarme entrar. No, así no es en la iglesia. Para eso está este apóstol. Este apóstol manda. Pablo mandaba. Juan mandaba. Este obispo manda. Los otros obispos, el Papa lo deja tranquilo. Él manda aquí y se le respeta. El obispo de la otra diócesis manda ahí y se le respeta. Es apóstol. El otro obispo manda y se le respeta y es apóstol. Pero resulta que hay uno que los obispos nombraron jefe de la iglesia. A eso se le llama Papa. Pedro no lo dejó. Después que Pedro muere, alguien se tiene que encargar del gobierno de la iglesia. Pero no quiere decir que los otros apóstoles no mandan. Claro que sí mandan. Vean ustedes cómo manda el obispo. ¿Quién le quita esa autoridad al obispo? Nadie. Y el Papa lo respeta. Y lo respeta como obispo. Y el Papa dice, él es obispo como yo. Le da consejo, lo orienta. Le dice, he rogado por ti, tú fortaleces a tus hermanos. ¿Cuál es la tarea del Papa? Fortalecer a los hermanos. He ahí la respuesta. Que usted esté de acuerdo. Que usted no esté de acuerdo, eso es problema suyo de usted. Yo solamente le estoy explicando la respuesta a su pregunta para que el mundo lo sepa. Mateo 16, 18. Pero ahora quiero que abran sus Biblias para que también ustedes lo lean. Dice, hablan sus Biblias para que también ustedes lo lean. Para eso lo trajeron. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la teoría. Ahora nos vamos a ir a la práctica, como dice el padre Gustoro. En Efesios 2:20, si tienen Biblia, por favor ábranla y ustedes me van a responder lo que dice ahí. Esa es la práctica. Yo sí les puedo decir con texto, capítulo y versículo quién es la piedra. Edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién? 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 Jesucristo mismo. Ahí es Jesucristo, pues es la piedra. Disculpe. Dejen al hermano hablar, porque si no, no puede él expresar la idea. Segundo, usted no le pregunte a ellos, porque si usted le pregunta, mire la cantidad de gente que hay, y todos hablan, se vuelven una por otro. Contestando ahora la respuesta del otro.
Hechos 9:1. Hechos 9:1. Saulo, ¿dónde dice? Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra a la ciudad. Estamos encontrando a Pablo, que dice que él fue apóstol porque Cristo mismo lo instituyó apóstol. Pablo, no de hombres, sino por Jesucristo mismo, que lo levantó de entre los muertos. Entonces, aquí decía el padre Luis Toro, que fue instituido apóstol cuando Pedro lo ungió, y Pablo dice que no, dice que fue apóstol por Dios, directamente por Jesucristo. Ahí dice, léanlo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo mismo, que lo levantó de entre los muertos. Él mismo está aclarando, perdón. Ahora el padre Luis Toro se le olvidó, lo va a buscar. Qué casualidad que que le estoy diciendo se le olvidó. Si él se sabe todo de memoria. Lo va a buscar. Sí, pero él nunca se equivoca. Con humildad lo va a buscar. Es que él dijo que el apóstol Pedro lo ungió y lo instituyó como apóstol. Dice así, pero no dice que lo instituyó apóstol. ¿O sí lo dice? Eso no lo dice. No, él dice que lo ungió. Lo ungió. Ahora les voy a leer cómo verdaderamente, cuándo fue que fue instituido apóstol. Es lo que les voy a leer. Y van a abrir sus Biblias para que lo lean, para que no digan que yo lo estoy inventando.
no por Pedro, sino por Jesucristo, dice ahí, pero le estoy pidiendo cuál es el capítulo y cuál es el versículo. Pero no se acuerda, no se acuerda. ¿Dónde dice? Alguien que tenga una Biblia para buscar el... ¿Dónde dice esa frase? Por el internet. ¿Cuál era? Más Gálatas 11, Gálatas 1:11. Si tienen Biblia, por favor, ábranlo para que puedan entenderlo, si no... Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, o sea, lo que él predicaba, no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y hace rato usted nos dijo que fue instituido apóstol cuando Pedro lo ungió. Y no es así. Ahí dice que es por Jesucristo mismo. ¿A quién le creemos? Que Pedro era el jefe de la iglesia y Pablo dice, yo no he sido inferior, por nada me he sentido inferior a aquellos superapóstoles. Encontramos a un apóstol Pablo que no se pone abajo del nivel de Pedro. No sé si... Esa sí me la sé. Es que él me pide que le dé un versículo que para mí no está en la Biblia. Le busco el de Gálatas 1:11, que es el que los pastores me han dicho a mí, ¿no? Y ese es el que yo me sé. Él me pide otro que yo no me lo sé porque no está en la Biblia. ¿Cómo hago? Pero ahora le voy a mostrar a él. Antes esta muchachita me trae aquí algo que quiere decir algo ella. Yo no sé qué era lo que quiere decir, pero díganlo aquí lo que usted quiere decir. Pues yo vengo a defender mi iglesia católica y aquí pues, bueno, pues tengo un argumento aquí que el sinónimo de piedra, de roca, es piedra. Compruébese. También te quiero decir, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Y la única que ha permanecido durante años es la católica. Y después fueron las... Bueno, gracias, muchas gracias. Ahora ya vamos a terminar. Gracias, Dios le pague. Así que necesitamos gente valiente. Vamos a terminar respondiéndole esto al hermano. Miren, queridos hermanos. Vuelvo a insistirle. Apóstol significa enviado. Usted me vuelve a leer el Gálatas 1:11. Y él me va a decir que a Pablo nadie lo nombró apóstol. No, acércame una vez, que ahora me toca a mí. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Ajá. Cuando dice el que lo recibió de Jesucristo, el Evangelio, él se confunde, porque él no sabe lo que dijo Jesucristo en Lucas 16, 10:16, perdón, Lucas 10:16. Y si usted escucha lo que dice Lucas 10:16, comprenderá cuando dice Pablo que el evangelio que él predica no es de hombre, sino es el de Cristo. Pongan cuidado. El que a vosotros oye, a mí me oye. Cuando Pablo dice yo lo recibí de Jesucristo, ¿qué está diciendo Pablo? Que lo recibió de los apóstoles de Cristo. A que usted escucha, a mí me escucha, repita. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Aquí Jesús entonces está explicando por qué Pablo dice que lo recibió de Jesucristo. No es un evangelio de Pánfilo ni de Petronilo, es de Jesucristo. No solamente el evangelio lo recibió de Jesucristo, también Pablo recibió de Jesucristo la Eucaristía. Dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Y verán ustedes, antes, para que él se dé cuenta y quede claro ante el mundo, pregunto, ¿Pablo fue apóstol de Jesucristo? ¿Estuvo con él en la última cena cuando Jesucristo instituyó la Eucaristía? No, todo lo que él sabía se lo reveló Jesucristo directamente. Ahora van a ver que Pablo dice, yo recibí del Señor la Eucaristía, ponga cuidado. Y Pablo no estaba en la última cena. Entonces, ¿de quién lo recibió? De los apóstoles del Señor, que al recibirlo de los apóstoles, quien a ustedes escucha a mí, me escucha. Quien a ustedes rechaza a mí, vamos a escuchar. Jesucristo está diciendo eso. Ahora, 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23, que Pablo no dice que solamente el Evangelio, la Eucaristía la recibió del Señor. Y Pablo no conoció a Cristo. Pablo viene 30 o más años después de la muerte de Cristo. Que viene Pablo ahí a escribir esto, y él no lo recibió de Cristo. Él lo recibió de los, pongan cuidado. Porque yo recibí del Señor. Yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado. Vamos a ver qué. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿Pablo es mentiroso? No. Pablo lo recibió de Jesucristo. Porque Jesús dijo, a quien usted recibe, a mí me recibe. Quien usted rechaza, a mí me rechaza. Cuando Cristo bautizaba, mire, Juan capítulo 4, sacramento del bautismo, que es como si fuera Cristo. Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo dice la Biblia? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba. Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos. Los discípulos lo hacían, y al hacerlo los discípulos era Jesucristo. Era Jesucristo. Ahora, él viene a malinterpretar las escrituras y a decirnos que Pablo no fue apóstol porque lo enviaron, sino lo vimos en Hechos 13:2 en adelante, que dijo, prepárenme a Pablo y a Bernabé para la misión que yo les he encomendado. Cuando Pablo recibe por revelación el Evangelio de Jesucristo, no significa que él fue nombrado apóstol así, sino le estoy comprobando cuando lo mandaron. Significa lo que dice
Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Veámoslo. Cuando Pablo tiene la revelación, cuando Pablo se convierte, ¿qué es lo que pasa? Para que estemos claros. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Eso se llama revelación directa. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién le está hablando? Cristo directamente. Dios está recibiendo. ¿Quién es el Evangelio? ¿Quién es la buena noticia? ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Él lo está recibiendo por revelación directa. No le predicó nadie para que se convirtiera. Una cosa es eso y otra cosa que no lo hayan nombrado apóstol. Pablo recibió a Jesucristo, el Evangelio, por revelación directa cuando iba camino a Damasco. Ningún hombre le predicó, él lo recibió directo. Pero fue nombrado apóstol por los apóstoles. Ponga cuidado lo que sigue. Saulo dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Ahí está la revelación. Yo soy Jesús. Ahí está la revelación. Él es el Evangelio. Él es la palabra. Él es el Verbo. Se lo reveló. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, Pongan la lupa. Paren la oreja. ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Que me vaya a predicar sin que nadie me imponga las manos, sin que nadie me mande, porque yo tuve un encuentro contigo, me vaya solo así como dicen los protestantes. ¿Qué quiere que yo haga? Paren la oreja, pongan la lupa. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá. Se te dirá, se te enseñará, te van a evangelizar, te van a catequizar, te van a decir lo que tienes que hacer. Ponga cuidado. Y se te dirá lo que debes hacer. No hay que malinterpretar las escrituras. He ahí la respuesta. Me dicen que se acabó el tiempo, pero el hermano quiere decir una palabrita. No tarde mucho porque ya es la hora. A ver qué es lo que usted quiere decir. Venga, repita. 2 minutos. Bueno, primeramente gracias a Dios que me dan esa oportunidad. Yo he mirado sus videos, Padre. Entonces, ahora tengo esta oportunidad de hacer una pregunta. He vivido más de 20 años con esa duda. Se me murieron 2 niños, una niña y un niño sin el bautismo. Yo quisiera escuchar por usted a dónde van, están con Jesús. Eso es lo único que quiero saber. ¿Qué edad tenían los niños? Una bebé de 1 día, otro niño de 8 días. No hay ningún problema. La Biblia enseña que cuando Jesucristo estaba muriendo le clavaron en la cruz, en el costado. Cuando estaba en la cruz, le clavaron en el costado y botó sangre y agua. Y esa agua simboliza el bautismo para aquellos que no pudieron recibirlo como sus hijos. No porque usted no quiso, sino porque estaban recién nacidos, no se podido. O por aquellos que no conocieron el Evangelio, pero se portaron bien. Entonces no hay ningún problema con ellos. Él está con Cristo. Sí es. No hay ningún problema. Gracias por su pregunta. Bueno, debo agradecerle al hermano, ¿cómo se llama? El hermano David, agradecerle porque a pesar de que no es de la Iglesia Católica,
ha tenido la amabilidad de venir a compartir con nosotros. Eso es digno de admirar, de respetar. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Sí, gracias David. Y luego, decirle, queridos hermanos, que no se dejen creer de aquellos que andan diciendo que el padre Luis Toro anda peleando con los evangélicos. No, padre Luis Toro no anda peleando con los evangélicos, padre Luis Toro anda aclarando las dudas con los hermanos separados, exponiendo la doctrina de la iglesia con respeto y con amor. Lo vieron, lo dejé que hablara, le respondí, se portó como todo un cristiano, como todo un caballero. De la misma manera yo respondí. El pueblo se edificó, ustedes escucharon, pero hay instrumentos de Satanás, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, gritándole al mundo: el cura Toro le gusta pelear con los evangélicos y la Biblia no se hizo para pelear. Ni él me golpeó, ni yo lo golpeé, y expusimos con claridad las cosas. Esto hay que hacerlo para que el mundo conozca la verdad. Y debo decirle de nuevo, los hermanos separados no se han salido de la iglesia por maldad. Se salieron por el deseo que tenían de conocer las Sagradas Escrituras, por el deseo que tenían de buscar de Dios, y que ustedes y yo que estamos en la iglesia, en vez de ayudarles, hemos sido estorbo para que ellos se encontraran con el Señor, y se fueron a buscarlo en otro lugar, y corrieron con la mala suerte de que lo agarró un falso profeta, un mentiroso, y lo confundió y lo engañó con astucia. No es culpa de ellos, son ellos inocentes en manos de quien cayeron, y ellos simplemente lo que hacen es pues aprender lo que le enseñan. Si usted agarra a un niño y le enseña 2 más 2 son 5, ¿qué pasa? Ese niño crece toda la vida diciendo 2 más 2 son 5. ¿Qué problema cuando llegue a la escuela? La maestra diga 2 más 2, él va a decir 5. La maestra dice no, 4, no, 5, porque a mí Petronilo me dijo que eran 5 y es 5. ¿Qué tiene que hacer? La maestra agarrar una manzana, 2 manzanas, ponerla aquí. Una manzana, 2 manzanas, ponerla aquí. Y decirle: mire hijo, a usted lo engañaron. No es culpa suya. Aquí hay una manzana, aquí hay otra. Cuéntela, 1 y 2. Ahora vamos a ver, aquí hay una manzana y aquí hay otra, 1 y 2. Si las unimos, cuéntela, 1, 2, 3, 4. Cuando le compruebe, entonces el niño verá que alguien le engañó. Hoy eso es lo que he hecho aquí para que David se dé cuenta que lo engañaron. Le he mostrado que 2 más 2 no son 5 como le enseñaron. Le he mostrado que 2 más 2 son 4. Y eso hay que enseñárselo al mundo. Que los falsos profetas andan engañando a la gente en el mundo. Y ustedes y yo no estamos haciendo nada. Y el diablo no quiere que esto se propague. Por eso los apóstoles de la palabra que están trabajando tienen tanto choque, les cierran las puertas y no les permiten. Hoy alabo y bendigo a Dios y le doy gracias a Monseñor. ¿Cómo que llama el obispo de aquí? Crispín. ¿Crispín? ¿Cripino? Márquez. Cripino Márquez. Ojeda Márquez. Yo le agradezco, Monseñor, el gesto maravilloso de darme la oportunidad de compartir. Agradezco a los hermanos sacerdotes que nos acompañaron. Agradezco al Padre que nos permitió y que nos ha tratado con tanto cariño, con tanto amor. Y a todos los hermanos, agradezco a todos ustedes esto que han tenido de venir, a Leonel, que se ha desgastado para que esto sea un éxito, a los que me han acompañado, a los que nos siguen a través de las redes sociales, a los hermanos separados, a Pérez, ¿cómo que llama? ¿Pérez qué? ¿Ah? ¿Cómo que llama? Pérez. Heriberto. Heriberto. Ajá. También agradezco a Heriberto Pérez, que nos ha ayudado mucho en el trabajo. Venga Heriberto, para acá un momentico para hacerle un obsequio públicamente, porque este hombre ha trabajado a través de las redes sociales, ayudando para que los videos sean cada día mejor, y van arreglando, haciendo un trabajito también, junto con Benjamín.
Hoy le vamos a obsequiar un libro a este hermano con mucha alegría, con mucho amor, que siga adelante trabajando por la obra del Señor. Él está ayudando en el canal El Toro y eso se le agradece mucho. Vamos a obsequiarle con mucho cariño estos 2 libros de rescate. Merece esto y mucho más. Gracias, Dios le pague. Y muchas personas que puedan unirse en este trabajo que estamos haciendo, magnífico, maravilloso. Muchas gracias a todos ustedes. Dios le pague a los que vinieron de lejos, a los que hicieron el esfuerzo de estar aquí. Usted iba a despedirse de la gente. Bueno, entonces vamos a darle gracias al Señor por esta bella oportunidad. Padre omnipotente, te damos gracias porque tu infinito amor nos ha permitido compartir como hermanos. Oh Señor, la semilla ha sido sembrada. Te pedimos que no seamos como esa tierra a lo largo del camino, entre espinos o entre piedras, sino que seamos esa tierra fértil, donde la semilla crezca y dé frutos grandemente y frutos de vida eterna. Gracias por los hermanos católicos que se están fortaleciendo y por los hermanos que se han salido de la Iglesia Católica y que ahora están conociendo la verdad. Que tu Santo Espíritu les ilumine y pronto haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos, antes de irnos debo decirle que el Papa que nombró a 1000 sacerdotes misioneros por el mundo, nos mandó a predicar y nos mandó a confesar. Ahorita en abril que nos volvimos a encontrar con él y dijo, le agrego algo más. Les pido que se preocupen por los pobres, que ayuden a los pobres y que velen que la gente se preocupe por los pobres. Yo quiero ejercer ese ministerio que el Papa me ha dado. En Venezuela, si ustedes no han escuchado la noticia, la gente se está muriendo de hambre y el gobierno no deja entrar comida ni medicina. ¿Cómo hace la gente para vivir? La iglesia está luchando de una u otra manera para darle de comer y Dios bendice de una u otra manera. Hemos abierto un programa por internet que se llama Patreon, una aplicación. Usted pone Patreon, descarga eso y ahí se suscribe y luego que se suscriba le piden los datos y todo y pone Padre Luis Toro para que eso llegue a esa cuenta y mensualmente usted puede dar $1, 10 pesos, lo que usted quiera. Y deben saber los hermanos separados que me están escuchando que no es obligatorio, que no es la 10ª parte, sino que es libremente y lo que la persona quiera dar. Incluso, sepan los hermanos separados, que la persona que no quiera darlo, no hay ningún problema. Es una manera de darle la oportunidad a que practiquen la caridad. Ya pueden hacer la caridad en otro lugar si quieren. Pero si quieren hacer la caridad, Patreon significa que vamos a patrocinar a estos pobres que están allá, vamos a ayudarlos. Entonces, usted puede dar su granito de arena cuando usted lo quiera. Si usted se suscribe, automáticamente cada mes va dando ese peso. Y eso, pues sí, no le va a causar mayor molestia a usted, sino que va dando su aporte para ayudar al necesitado. No hay así, queda una información. ¿No? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo nos reunimos de nuevo? ¿Dónde? Mañana de nuevo iniciamos las 4 de la tarde. Bueno, de ahí empieza el programa a las 4. Y los que, para dar una información también, los que gusten mañana, pues, perdón, gracias. Los que gusten mañana van a, pues, se va a implementar una cocina económica para que vengan y coman con lo más barato. También allá donde el Salón Reina, mañana Salón Reina, va a haber desayunos por 25 pesos muy baratos también allá. La hermana Leti, eso es por sugerencia también de nuestro sacerdote, de nuestro obispo, para darles de comer bastante económico, ¿sí? Y pues vengan mañana, el programa va a estar muy interesante, ¿sí? También vamos a invitar a los hermanos separados para que vengan. Miren, yo también quiero darle un reconocimiento a alguien.
quiero darles a conocer, si no sabían, quién fue el culpable de todo esto de subir a las redes. Cuando era un chico, dice que tenía 12 años. Sí, porque si no, el padre no tuviera esta chamba que tiene ahora. Entonces, ¿quieren conocer a ese culpable? A ver, Benjamín. A ver, Benjamín, este niño fue el culpable cuando tenía 12 años, jugando, lo subió en YouTube y ahora es un misionero también. Sí, denle el aplauso muy fuerte a Benjamín. Este niño, un chico de la edad de 12 años, como lo subió, y miren, un gran misionero, un gran evangelizador que sin lugar a duda Dios lo llamó para hacer esta misión. Invitarlos a todos ustedes a que sigan las enseñanzas del Padre Luis y no solo se conformen con seguirla, sino compartirla con todos sus contactos, porque tarde o temprano van a ver un video y así les puede cambiar la vida. Y también suscribirse, muy importante darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y comentar también. Y también pueden seguir al Padre Marcos, mi hermano, en el Evangelio del Día. Buscan el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvez y ahí lo pueden escuchar diariamente. Bueno, el próximo sacerdote a predicar aquí es el Padre Marcos. ¿Sí? Gracias a todos ustedes. Por allá de aquel lado, mañana ya cantará mejor el centinela, tendrá más tiempo, tiene por